¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy Miguel Ángel Parada y esto es Disrupción Delta. Bueno, hoy vamos a hablar, como siempre, pues de mecanismos de inversión inmobiliaria, de tokenización, de digitalización, blockchain, bienes raíces, sector inmobiliario, etcétera, etcétera. Todo lo que podemos encuadrar dentro de una inversión. O sea, ver los pros, los contras. Yo sé que existen opiniones a favor o en contra de todos mis argumentos. Evidentemente lo que estamos tratando de hacer es dar contenido que nosotros creemos que es de valor para que ustedes puedan tomar decisiones. Esto quiere decir que si tienen algún comentario positivo o negativo lo pueden dejar aquí perfectamente, pero el objetivo de esto es realmente que ustedes se puedan generar una más profunda percepción de lo que ustedes ya conocen, sumando evidentemente lo que tenemos nosotros para explicarles, para comentarles dentro de este podcast, para que ustedes puedan reflexionar, para que puedan pensar, tomar bueno o malo lo que estamos diciendo y que puedan tomar una mejor decisión. Ustedes, su decisión, no la nuestra. No estamos dando ninguna recomendación de inversión, sin embargo creo que es importante que consideren muchos de los aspectos que algunas veces no los conocen a profundidad y estamos tratando simplemente de generar este valor. Los comentarios son positivos, sean negativos, lo que sea, los pueden poner aquí perfectamente, compartan cuál es su pensamiento al respecto y tratemos pues obviamente de alimentar o de generar pues precisamente esta información para que pudiera ser más benéfica para todos. Y hoy vamos a hablar de algo que está muy de moda últimamente. Yo lo comparto en el sentido que como desarrollador inmobiliario muchas veces el tener tus recursos destinados a la compra o a la adquisición de reservas territoriales pues no es la mejor fórmula para poder desenvolver tu proyecto o tu negocio, por el tiempo que toma el hecho de sacar obviamente el proyecto, factibilidades, permisos, licencias y arranque de obra y obviamente lo que conlleva pues ese riesgo de la inversión durante ese tiempo que esté estático, el retorno obviamente se disminuye por el tiempo de la inversión, desde la adquisición de la tierra hasta la entrega del proyecto a los compradores. Entonces evidentemente cuando pulverizas esa inversión de alguna forma subiendo al propietario de la tierra como aportante y socio del proyecto, creo que es benéfico para ambas partes, tanto para el desarrollador porque no tiene que desembolsar un capital que se va a quedar estático durante 36 meses y para el dueño del terreno, uno para que pueda de alguna forma también desplazar el terreno, que lo pueda vender mucho más fácilmente, pero también que tenga los beneficios de haberlo aportado, ya sea vía un porcentaje de la venta o un porcentaje de las utilidades, lo cual no les recomiendo mucho, ahorita vamos a hablar por qué, pero que tengan precisamente un beneficio en relación al aumento del valor de su terreno en el tiempo. Y sobre todo en el cambio del uso de suelo, desde que es un terreno como tal a hacer un proyecto, un desarrollo, un régimen de condominio, un edificio o un condominio horizontal o vertical, como sea. Esa transición de tierra a proyecto evidentemente pues, le genera valor a la propia tierra. Entonces no es lo mismo vender un terreno en breña que obtener los beneficios pues de un terreno en aportación. Y vamos a platicar de diferentes cosas, ¿no? De diferentes puntos de vista. El punto de vista del desarrollador y el punto de vista también del propietario del terreno, que muchas veces no entiende las fórmulas y por supuesto que estamos para que pongan sus comentarios. Si quieren contactarnos también podemos apoyarles. Tenemos mucha experiencia en desarrollo inmobiliario, más de 25 años desarrollando y creo que algo se nos debió haber pegado, ¿no? Y también tenemos experiencia con diferentes perfiles de aportantes, ¿no? Desde el cual tiene un valor estimativo de sus bienes, lo cual también pues, muchas veces se entiende, sin embargo no lleva una lógica, ¿no? Para nosotros, para los desarrolladores, no porque queramos, sino porque así es, el valor de la tierra es residual. ¿Qué quiere decir esto de residual? Pues primero tienes que ver qué es lo que está vendiendo en el mercado, ¿no? ¿Quién es tu vecino? ¿Qué está vendiendo? ¿A cuánto vendió? El valor de mercado de los bienes inmuebles que se están vendiendo en la zona. La zonificación, el uso de suelo de tu terreno. Entonces, ya que tienes todos esos elementos combinados precisamente con el precio a través de un estudio de mercado o una opinión de valor, o simplemente con platicar o salir a la calle y ver qué se está vendiendo y en cuánto se está vendiendo, y identificar el coeficiente de ocupación del suelo y el coeficiente de uso de suelo, que ahorita vamos también a profundizar un poquito en esos dos coeficientes, ustedes pueden determinar cuál es el valor de su terreno. Así de sencillo.
fuera de otro tipo de valor sentimental que pudiera llegar a tener sus propiedades, las hayan comprado, se las hayan regalado, donado o en herencia o como haya sido que ustedes tengan esa tierra. El hecho de, número uno, de ser susceptible a que alguien pueda obviamente agarrar tu terreno en aportación, pues tiene mucho que ver también en dónde se encuentre, evidentemente, que tenga una absorción la zona, que el mercado sea muy dinámico, que esté creciendo, que la zona se esté gentrificando. ¿Qué quiere decir gentrificación? Que terrenos que en algún momento fueron industriales, de repente ha crecido la ciudad, la industria se ha salido a la periferia o lejos de la periferia por términos de logística, porque los camiones ya no pueden entrar a esas zonas, son zonas urbanas, y ha cambiado el uso de suelo, de ese uso de suelo industrial que tiene un valor a un uso de suelo habitacional que tiene un valor mayor, superior, pues. Entonces, ese tipo de gentrificación me refiero, no a la que los gringos se estén desplazando de la Condesa y de ese tipo de colonias, pero bueno. Entonces, cuando alguien se pone en contacto con un desarrollador para platicar precisamente de las alternativas para la aportación, el desarrollador obviamente tiene que considerar que el terreno tiene un valor en términos comerciales de venta para que se pueda desplazar en un tiempo, en un objetivo del tiempo y en un monto. O sea, vamos a suponer que tenemos el uso de suelo te permite hacer 6 niveles, la zona tiene más o menos una venta promedio por metro cuadrado de 50,000 pesos y vas a hacer departamentos de 100 metros cuadrados, o sea, de 5 millones y puedes hacer 20. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a vender 100 millones de pesos para encuadrarlo en algo que se pueda utilizar como valor de referencia. No estoy haciendo alusión a ningún fraccionamiento ni de ninguna ciudad para que tampoco se vayan por ese lado. Ahorita lo que estamos viendo es una venta en un edificio de 6 niveles, de 5 niveles, para hacer 20 departamentos con un promedio de venta de 5 millones de pesos. Estamos hablando de una venta total de 100 millones, ¿ok? Bueno, yo soy el dueño del terreno, tengo 500 metros ahí y quiero aportarlo, ¿ok? El terreno en Breña quizá vale unos 5 millones de pesos, ¿no? Más o menos, poniéndole a 10,000 pesos metro cuadrado, y pues yo quiero más, porque pues es mi único patrimonio, o quizá no sea el único, pero lo que quiero precisamente es diversificar, quiero ver cómo está el tema del desarrollo inmobiliario, quiero aprender, porque muchas veces también se trata de eso, de que la curva de aprendizaje la pasen otros y no tú. Ya la gente de repente empieza a creerse desarrolladores, creen que es una cosa sencilla, y realmente no es nada sencillo. Tienes muchísimas variables y hay muchas piedras que tienes que sortear, que tienes que brincar, que tienes que recoger, que tienes que dar la vuelta. Vamos a suponer que todo esto, ahorita estamos hablando de un proyecto que está todo en orden, que tiene un CUS, por decir algo, que es el coeficiente de uso de suelo de 3.5, donde ya te permite que hagas estos 5 niveles de departamentos, donde puedes hacer precisamente tus 20 unidades y que la venta completa, llamémosle ya a valor presente, ya terminaste de construir y vendiste en 100 millones de pesos, ¿ok? Del desarrollador obviamente pues debió haber tenido una utilidad. Los desarrolladores no se van por menos del 20-25% de utilidad. Acuérdense que la actividad, cualquier negocio, cualquier trabajo, pues requiere de una utilidad, un dividendo, de un dinero resultante del trabajo, y sobre todo un trabajo que puede durar 3 años, ¿no? Poniéndonos pues en contexto de un departamento, de un edificio de departamentos de 5 niveles con 20 unidades, ¿no? De 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque simplemente el primer año se te puede ir en sacar permisos, factibilidades, en hacer el proyecto, y en arrancar la obra te puede tomar más o menos unos 12 meses, ¿ok? Entonces, para el desarrollador, ¿qué significa esto? Bueno, tiene 2 opciones o 3 opciones, ¿no? Utilizar terrenos que ya tenga como reservas territoriales para el desarrollo. Bueno, eso no es la parte que estamos viendo. 2, que tuviera que comprar el terreno, ¿no? Y quizá no vale los 5 millones, quizá vale un poco más, vale 12,500 pesos, vale quizá 7 millones y medio de pesos el terreno, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que yo como desarrollador tendría que pagar esos 7 millones y medio de pesos, que corresponde a 7.5% de la venta que tengo que hacer, ¿okay? De 100 millones. Pero aparte, para que yo pueda desarrollarlo, suponiendo de que sea una constructora, una desarrolladora, la cual se apalanca con créditos puente, que estos son créditos que ayudan precisamente a terminar el edificio, pues el mismo banco o la institución financiera o el fondo
que me va a apoyar para a mí como desarrollador para poder completar el edificio, pues me va a pedir que yo haga también un esfuerzo financiero, que tengo que enseñarle un músculo para que también puedan estar seguros que también voy a tener la capacidad de pago. ¿Okay? Entonces, pues yo como desarrollador tuve que poner 7 millones y medio para comprar el terreno en 12,500 pesos metro cuadrado, un terreno de 500 metros, y aparte tengo que poner lo que es el proyecto, todos los permisos, estudios, mecánica de suelos, topográficos, estudios de todo tipo, sacar las factibilidades, etcétera, todo lo que son los soft costs, ¿no? o los gastos pues previos a poner una piedra sola dentro del mismo edificio del proyecto que estamos ahorita imaginándonos, ¿no? Para todo esto me va a costar alrededor del 5, 6, 7%, pero adicionalmente las instituciones de crédito quieren también que se empiece la obra, o sea, como tal, que piques piedra y que empieces a desarrollar, construir, lo cual pues evidentemente pues ya una vez arrancada la obra pues ya no puedes detenerte, ¿no? Te vas a tu ritmo esperando un crédito puente quizá, pero tienes que meterle otros 5 o 7 millones de pesos. ¿Okay? Estamos hablando de que ya la inversión se te fue arriba del 20%, 25%, o sea, ya le metiste 25, 30 millones de pesos a un proyecto de venta de 100 millones, los cuales como desarrollador sabemos que vamos a ganar entre un 20 y un 25%. Entonces, al final me voy a ganar un 25%, vamos a suponer que este proyecto es muy bueno, está en una muy buena zona, el desplazamiento es muy rápido, esas 20 unidades quizá las puedo desplazar en un año, o sea, en el año que, pues el año después de haber iniciado mis trámites, después de haber comprado la tierra, ya estoy en mi preventa, quizá ya vendí 3 o 4 durante el proceso del trámite del crédito puente, y una vez que ya tengo el crédito puente, quizá vendí los últimos al final del segundo año y ya nada más me queda quizá un departamento o dos y yo termino los departamentos, en 3 años los entrego, las llaves, habitabilidad, régimen de condominio y todo lo que nos falta pues para la entrega ya física del terreno para que se pueda transmitir en escritura pública. Ok, todo esto se lo dije muy rápido, parece que fue algo sencillo, pero no lo fue. ¿Okay? Y los tiempos también pueden ser un poquito menor a los 36 meses, pero también puede alargarse un poco por cualquier problema que pudiera haber encontrado en el proceso. Entonces, como el dueño del terreno dice, ok, ya vendí en 7 millones y medio de pesos, pero no me quedé cómodo, ¿verdad? Porque pues yo creo que pude haber sacado más. Evidentemente ya a toro pasado, o como le dicen por ahí coloquialmente, pues no está padre, ¿no? Ya finalmente perdí la oportunidad de haber sacado un poco más a mi terreno, ¿no? Voy a pasar por el departamento, voy a hacer mis cuentas y lo hubiera vendido más caro. Siempre lo hubiera. Bueno, esa es la opción A, por así decirlo, para el desarrollador, ¿no? La compra y la adquisición de reservas para desarrollo. Sin embargo, también como desarrollador, pues me acota, me limita a mis recursos y pudiera ser quizá 3 condominios bajo esa dinámica, ¿no? Yo debería tener en mi contabilidad o en mis arcas, ¿no? En mi tesorería 75 millones de pesos para hacer 3 proyectos bajo la misma dinámica, suponiendo que todos fueran iguales, ¿no? Que yo tuviera que ponerle 25 o 30 millones de pesos a cada proyecto, entonces tendría que ir a invertir entre 75 y 90 millones de pesos para hacer 3 proyectos similares. Pero ¿qué pasa si yo consigo los terrenos en aportación? Entonces ahí la dinámica, mis retornos y mi crecimiento sería mucho mayor como desarrollador, pero al mismo tiempo también le puedo dar el beneficio al aportante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Como yo no tuve que desembolsar el precio del terreno, entonces yo te puedo dar un premio, ¿no? Yo le puedo dar un premio a la persona que se arriesgue conmigo, o sea, que se vaya junto conmigo al desarrollo completo. Evidentemente esta persona pues va a obtener sus utilidades o el producto de la venta de su terreno al final, el momento en que se le pague al desarrollador estos departamentos, ¿no? Pero mientras vamos a hacer una pequeña pausa. Aquí tenemos Playa Car. Playa Car es de la cervecería Minerva. La cervecería Minerva es de aquí de Guadalajara. Estamos en Guadalajara. Y bueno, es una India Pale Pilsner. Vamos a probarla. Ahorita es lo que hay y ahorita les van a dar una pequeña reseña de qué se trata esa cerveza. Cerveza Minerva Playa Car Indian Pale Pilsner. Una cerveza de un estilo poco común, de fermentación lager y color amarillo brillante. Gracias a su lupulado en seco, encontrarás refrescantes notas a guayaba, guanábana, lichi y cítricos recién cortados. Esta cerveza es perfecta para pasártela tranquilo, tomarte tu tiempo y vivir el momento. A disfrutar.
Hemos estado haciendo esta dinámica de combinar un poquito la información con algo de frescura, también para hacerlo algo un poco más entretenido, más dinámico y que no sea nada más puro contenido, sino que también tuviera un poquito de sabor. Muy buena, muy rica, como frutadita, deliciosa. Y bueno, continuamos. Entonces, vamos a suponer que en vez de comprar el terreno, la persona, la dueña del terreno, que son 500 metros, que me lo vendía en 7 millones y medio, me dice, te lo aporto en 100%. Vamos a suponer que fue una aportación al 100%. ¿Qué haría yo con los 7 millones y medio de pesos? Pues quizá los metería al banco, ¿no? O no sé, capaz de que pues me piden prestado y se me acaban en 3 meses. Pero vamos a suponer que tuvimos una buena gestión financiera y tuvimos alguien nos recomendó hacer una inversión y quizá nos van a dar el 10%. ¿No? En 3 años quizá tuviéramos estos 750,000 pesos adicionales, ¿no? Y quizá después de esto se conviertan en 3 millones de pesos. Al final tuviera unos 10 millones de pesos, 10 millones y medio, ¿no? Si todo lo metiera al banco, a una inversión. Pero ¿qué pasa si lo aporto? ¿Qué pasa si le digo al desarrollador, oye, yo te aporto mi terreno y dame un 14, un 15% de la venta? ¿Okay? Todo esto obviamente tiene mucho que ver el uso de suelo, la altura que puedes tener dentro de ese uso de suelo, el COS y el CUS, o sea, el coeficiente de ocupación de suelo, el coeficiente de uso de suelo, cuánto está vendiendo la zona, o sea, hay muchos factores a considerar. Sin embargo, tú aportas el terreno, si yo fuera el dueño del terreno, yo me iría a un porcentaje de la venta para no tratar de pretender meterme a los estados financieros de una empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas pueden tener prácticas de reinversión, entonces igual en este proyecto no gané, pero yo lo reinvertí por allá. O sea, no nos vamos a meter a estados financieros, oye, lo que no quiero es trabajar, por eso estoy aportando el terreno. O sea, a mí nada más dame lo que me merezco. Entonces quizá hayan negociado entre un 12 y un 15% del valor de la venta, obviamente algo que les convenga, que lo pongan en contexto, qué pasaría si yo invierto ese dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, suponiendo que fuera el caso de que cabe perfectamente 15%. ¿Qué quiere decir aquí? Que yo duplicaría el valor de mi terreno. En vez de recibir 7 millones y medio de pesos, recibiría 15 millones de pesos sobre el supuesto del 15% de la venta. ¿Ok? Estoy recibiendo el doble. Entonces, el doble en 3 años, estás hablando de un 30 y tantos por ciento, 33% de retorno anual de mi inversión. Entonces, como quien dice, hice una excelente inversión del dinero que vale mi terreno, ¿ok? Ya cuando tenga el dinero, en vez de tener 7 y medio, tengo 15 millones, entonces quizá también lo pueda seguir invirtiendo y eso es otro boleto. La cosa es que, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? Bueno, obviamente también aumenté junto con mi aportación, por eso puedo exigir más. Quizá ya mi utilidad como desarrollador ya no va a ser del 25%. ¿Por qué? Porque te estoy dando un 5% adicional. El 10% que me pudo haber costado el terreno más un 5% de mi utilidad, que a ti te lo voy a dar, pero en proporción de la venta. O sea, te voy a dar el 15% de la venta y al final del día yo obtengo el 20% de las utilidades, ¿ok? Si no gané como desarrollador, ya no es culpa del aportante, ¿no? Eso es lo que tú deberías de tener, al menos un 20%, ¿ok? Entonces pero yo ya no puse 30 millones, yo nada más puse quizá 15 millones. ¿Por qué? Porque tú ya aportaste, o sea, el aportante ya puso el terreno. Yo les recomiendo que lo hagan en un fideicomiso para que tengan toda la seguridad, un fideicomiso de garantía, con reserva, no con cláusulas de reversión, que pues eso, el que tenga alguna intención de hacer algo similar y que tenga alguna duda y que quiera contactarme, con todo gusto, ahí están las redes sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, si yo como desarrollador ya no puse 30, sino puse 15 millones de pesos, me concentré en sacar los permisos, sacar obviamente el proyecto adelante, estudios, etcétera, y arranqué la obra y nada más puse 15 millones en lugar de 30 y aparte tuve una utilidad del 20%, entonces ya mi retorno también es mejor. Entonces, aquí es donde entra el ganar. El aportante de la tierra va a tener un mejor desempeño, me refiero, va a ganar el doble quizá de lo que puede valer en una compra
tradicional, un pago de contado, no te van a pagar quizá el tope del valor de mercado, sino que te van a brillar los billetes por delante y vas a tener que hacer un descuento. O te doy prácticamente el doble del valor de un descuento, te termino dando quizá algo que tú no tenías esperado en términos de inversión. Te va mucho mejor a ti como aportante, pero también al desarrollador, porque no nada más tuvo un mayor retorno en relación a su inversión, sino que como ya no tuvo que comprarte el terreno, esos 15 millones que se ahorró, quizá lo metan en otro proyecto, entonces voy a hacer con el mismo dinero 2 proyectos. ¿Okay? Eso obviamente también nos genera un mayor retorno, mayor crecimiento, mayor derrama económica, más empleos, más bla, 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 bla. Sí, habrá por ahí quien diga que está pésimo que hagamos edificios, pues, claro, y está pésimo que hagamos casas, pues, por supuesto, y que se tiran arbolitos. ¿Sí? También hay formas de compensar todo esto. Pero estamos hablando en términos llanos de la inversión y de desarrollo inmobiliario, para precisamente una demanda creciente, para un déficit que tenemos de vivienda a nivel nacional. Estamos hablando de México, y en casi todos los países existe un déficit de vivienda, sobre todo en Latinoamérica. Tenemos que hacer obviamente vivienda sustentable, tenemos que observar todos los términos ambientales, hacer donativos de árboles, reforestar, bla, 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 todo. Que si estamos hablando ahorita en términos prácticos de dinero, de inversión y de retornos. Entonces, bueno, hasta ese momento ya tuvimos un mejor retorno, ahorita todavía pues en términos económicos. Sin embargo, hay otra cosa, ¿no?, que también tenemos que considerar, y es cuál es la posibilidad, por ejemplo, de que el terreno tenga que ser grabado, y me refiero grabado, tenga que utilizarse como garantía de pago para el banco. ¿Okay? Porque muchas veces para poder garantizar la construcción del 100% de un proyecto de esta naturaleza, se tiene que contar con los recursos, y no necesariamente los tienes que tener en la bolsa, sino los tienes que conseguir en una institución bancaria, a la cual ya le hayas demostrado tu capacidad como desarrollador y tu capacidad de pago pagando varios créditos de esta naturaleza, y tu experiencia, ¿no?, que tanto has hecho, bla, 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 bla. Como desarrolladores nos piden infinidad de cosas, ¿no?, estados financieros, y tenemos que probar prácticamente de que no se necesita el dinero, que lo tenemos todo prácticamente para utilizarlo. Sin embargo, en cada proyecto también se considera un costo financiero, que viene precisamente de la mano con un crédito, en este caso crédito puente. Muchos de los aportantes dicen, no, yo no voy a poner mi terreno como garantía para que tú lo desarrolles. A ver, número uno, no es tú lo desarrolles, es lo desarrollemos, porque en realidad estamos poniendo cada uno una parte fundamental para que esto se logre. El terreno se necesita, sí, pero el terreno solo no se va a construir, ¿ok? El terreno va a servir como garantía, sí, pero el terreno no garantiza el 100% del crédito. En realidad, quien garantiza el 100% del crédito es el desarrollador. Es a quien van a investigar en el buró de crédito, es a quien le van a exigir el pago en el caso pues de que hubiera cualquier problema, es quien tiene que presentar estados financieros, es quien tiene que presentar la experiencia absoluta y total de que sabe hacer lo que está diciendo que va a hacer, y sobre todo que va a pagar el dinero que está pidiendo prestado, independientemente que si la garantía es o no es el terreno en cuestión. Debe de ser el terreno en cuestión sí o sí. ¿Por qué? Porque cada dinero que el banco va a soltar, lo va a soltar sobre ese terreno, sobre esa garantía en particular. Entonces no puedes tener esos recursos con una garantía adicional, por decir algo, oye, tú desarrollador pon otro terreno en garantía y aquí lo quiero libre. No va a suceder, no se puede, porque es un crédito puente. Conforme se va haciendo las dispersiones, primero el anticipo y luego cada uno de los avances de obra, progresivamente, ese progreso tiene que verse en la obra. Tiene que aumentarse el avance de esta obra en el porcentaje como van también dándose estas administraciones durante el proceso de construcción. Entonces no va a haber banco que le preste dinero a un desarrollador para hacer un proyecto y que la garantía sea otro terreno diferente a donde se va a hacer esta construcción. Porque todos los bancos, y la mayoría de ustedes lo deberían de saber, te van a prestar con una garantía 2-1. Eso es básico, ¿no? O sea, si quieres 10 pesos, garantízamelo con 20 pesos. Entonces, a los desarrolladores nos prestan hasta el 100% del costo de construcción, que muchas veces, para términos prácticos, es el 50% de la venta. Entonces volvemos otra vez al tema de nuestro edificio de 100 millones de pesos. La construcción cuesta 50 millones de pesos. ¿Okay? Entonces, para que el mismo banco no se sienta vulnerable
en el sentido de que tú como desarrollador, por carecer de recursos o por lo que tú quieras, pero en definitiva el recurso líquido no lo tengas para poder terminar el proyecto, se pone en riesgo el proyecto, pero también se pone en riesgo el financiamiento, porque si no lo termino no puedo cobrarlo, y si no lo cobro no puedo pagar. Entonces lo que las financieras se aseguran es que tú termines la construcción, que tú pongas los soft costs, que tú pongas el proyecto, estudios, que pongas obviamente las licencias, factibilidades, derechos, etcétera, que le metas billete a la obra y que se vea obviamente que traes músculo, pero ellos te garantizan que tú puedas culminar con la edificación con un crédito del 100% de la obra de edificación. ¿Okay? Pero ¿cuánto es la obra de edificación? Bueno, pues lo acabamos de decir, 50 millones de pesos. ¿Cuánto vale el terreno? Vale 10 millones de pesos. Entonces, esto es 5-1. A ti, dueño del terreno, no te van a prestar 5-1. A ti, dueño del terreno, te van a prestar la mitad de lo que vale tu terreno, cuando mucho. Si valía 10 millones de pesos y te lo voy a evaluar en 7.5, a ti te presto 4 millones, 3 millones 750 mil pesos, es lo que te puedo prestar, siempre y cuando me digas que me los puedes pagar y cómo me los vas a pagar. O sea, no te los voy a prestar nada más para que te los lleves a tu casa. Te los voy a prestar siempre y cuando tú me digas para qué los quieres y cómo me los vas a pagar. Y tu terreno va a estar en garantía. Entonces, es muy diferente un crédito puente. Es muy diferente un crédito puente por 50 millones de pesos, de los cuales me van a dar el 20% al inicio. Estamos hablando de 10 millones de pesos, prácticamente el valor del terreno, ¿no? En su mejor valor. Y conforme al avance de la obra me van a ir ministrando hasta llegar a ejecutar los 50 millones de pesos que me prestaron. Para ese momento yo ya tengo el 100% del edificio terminado. ¿Okay? Entonces tienen que tomar en cuenta esto, o sea, no crean que por el terreno a los desarrolladores les van a prestar 50 millones. Les acabo de decir lo que vale el terreno vale 10, les van a prestar cuando mucho 5 millones de pesos, y me fui alto porque pues la evaluación del banco no va a ser sobre 10 millones, va a ser sobre 7,5 me van a prestar 3 millones 250 mil pesos, ¿no? Eso es lo que me van a prestar. ¿Qué voy a hacer con 3 millones 250 mil pesos? Pues no voy a hacer un edificio, ¿correcto? Entonces, esto se los pongo precisamente para que ustedes también puedan hacer una evaluación real. Si ustedes van a aportar, pero no pretenden grabar, no se los van a agarrar. Ya mejor quítense eso de la cabeza, mejor véndanlo, ¿no? Remátenlo, 7,5 millones, 8, o no lo vendan, o hagan lo que quieran, pero un desarrollador no los va a agarrar si es aportado, si no tiene la posibilidad de tomarlo en garantía para poder construirlo, para poder edificar y terminar el proyecto, para garantizar la terminación de este proyecto. Entonces, si no tienen ustedes esa flexibilidad, por así llamarlo, riesgo, por supuesto que hay riesgo, para todo hay riesgo. O sea, si no quieren riesgo, pues no hagan nada, ¿no? O sea, ni lo pongan a la venta, porque también pueden llegar mañosos por ahí y al final del día ni siquiera se los van a pagar completo. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que analicen bien con quién se están asociando, o sea, que investiguen bien a la constructora desarrolladora, que tomen en cuenta todo esto que les estamos diciendo ahorita, si lo quieren tomar y si no lo quieren tomar también, que evidentemente también conozcan cuál es el valor de los proyectos en la zona, que hagan un benchmarking, eso es ir ahí a las 2-3 cuadras de donde tienen el terreno, a ver qué se está vendiendo, qué se está construyendo, cuánto vale lo que se está construyendo, e identifiquen cuál es el uso de suelo que tiene su terreno en particular. Y evidentemente, si ustedes lo que quieren es el dinero para hacer más dinero, me refiero para invertirlo, pues es la mejor fórmula. Ahí saquen el mayor potencial a su terreno. ¿Qué pasa si sube y no se vende en 100? Se vendió en 150 porque subieron, no sé, la inflación o cualquier cosa, ¿no? Ha crecido muchísimo la demanda, entonces hemos tenido que subir el precio. Si ustedes ya vendieron el terreno, no van a tener el resultado de la venta en proporción. Pero si ustedes pusieron su terreno en aportación por un porcentaje de la venta, entonces si en vez de venderlo en 100, lo vendes en 150, en vez de recibir 15 millones, vas a recibir 22 millones 500 mil, ¿verdad? De una posible venta de 7 millones y medio. Entonces creo que es una muy buena alternativa para la gente que tiene un poquito más o más bien de menos miedo a la inversión, porque aquí sí hay gente que no puede, que no soporta, ¿no? Aunque en realidad no va a ser mucho más que en el momento que va a firmar la escritura en el fideicomiso y pone su firma, ahí su aportación ya terminó, ya se convierte en fideicomitente y fideicomisario, y se establecen ahí todas las reglas y los mecanismos de qué, cuándo y cómo va a cobrar ese dinero y en cuánto tiempo más o menos puede llegar a tardarse, y sobre todo hay cláusulas de reversión donde en el futuro pueden recibir de vuelta su terreno o lo que queda de él, obviamente como compensación con su pago si es que las cosas no resultan bien. Siempre en todo
pero todas las inversiones contraen riesgo. Entonces también, si ustedes no tienen aversión al riesgo, pues no se metan en problemas, ¿no? Y vendan los 7,5 millones y se acabó. Pero si ustedes quieren optimizar pues los resultados de su inversión o de su patrimonio, pues yo creo que el aportar su terreno podría ser una muy buena idea. Y para poder generar unos rendimientos adicionales o mayor potencial pues de su propio terreno, y también protegerse contra la inflación, que si la inflación afecta precisamente a algunos países fuertemente, si yo te dije que lo iba a vender en 100 millones, pero una inflación del 50% anual, entonces voy a terminar vendiendo 200 millones de pesos. Y esos 200 millones, si yo tengo el 15%, ya se convirtieron en 30. Entonces creo que hay mucho que discutir en estos aspectos, no es tan lineal como lo acabo de decir, sin embargo pues son aspectos que ustedes deben de considerar en el momento de pues ver la posibilidad de hacer una aportación a un desarrollador. Y también los desarrolladores pues tendrán de diferentes parámetros, no todos no son números cerrados, no necesariamente son un 10, un 15, un 12% de aportación, quizá es menos, quizá es más, dependiendo obviamente del tamaño, de las consideraciones del mercado, etcétera, etcétera. Pero digo, ahorita me fui por números cerrados para poder hacer este ejercicio un poquito más práctico, más rápido, y que no me equivoque con puntos y comas. Y pues bueno, esto fue la plática del día de hoy en relación a la aportación para proyectos y desarrollos inmobiliarios. Esto puede suceder en cualquier parte del mundo, no necesariamente nada más en México. Acuérdense de utilizar los mecanismos, las herramientas jurídicas que los protejan a ustedes como aportantes, lo cual yo considero que una de las mejores fórmulas es a través de un fideicomiso, pero pues ya cada quien que mate las chinches como se le antoje. Bueno, pues esto es todo por hoy. Esto fue Disrupción Delta. Soy Miguel Ángel Parada. Hasta la próxima.